Buenos días, profe. Sí, buenos días, muchachos. Bienvenidos. Gracias por conectarse. Vamos a dar unos minutos, un minuto más para que se acaben de conectar sus compañeros e iniciamos con la sesión. Bienvenidos. Hola, profe, buenos días. ¿Qué tal, Misael? Buenos días, días. gracias. Buenos días, Ana. Buenos días, maestro. Buenos días, Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días, ya no vi quién era, pero buenos días a todos. Gracias por saludar. Unos segunditos más e iniciamos, muchachos. Gracias. Bien, muchachos, gracias por la espera. Vamos a continuar, vamos a retomar el tema que estábamos viendo en la sesión pasada, me parece que fue ayer, o antier, pues, vamos a repasar esos primeros puntos que hablamos del flujo eléctrico para poder darle entrada al día de hoy a resolver un ejercicio en relación a densidad de flujo, que tiene mucho que ver también con, pues con lo que estábamos viendo, pero vamos a, voy a compartir una presentación y voy a hacer un resumen muy rápido de lo que hemos visto hasta ahora en relación a este tema de flujo eléctrico y densidad de flujo eléctrico. En eso verse el ejercicio del día de hoy. Recordemos que habíamos platicado que el hecho de que las líneas de fuerza o de campo eléctrico atravesaran esa superficie, pues eso nos daba la idea de poder determinar el flujo eléctrico, que son líneas de fuerza que pues atraviesan superficies. Entonces el flujo eléctrico lo simbolizamos de esta manera, recordemos, en una letra phi, con un subíndice E, eso significa flujo eléctrico. Y veíamos que estas líneas de flujo pueden atravesar superficies, ya sean superficies planas, como la que tenemos en la primera imagen de la izquierda, en esta de acá arriba, o superficies, volúmenes, pues, como el que tenemos en el centro, que pueden atravesar completamente el volumen desde un extremo hasta el otro, o puede ser que tengamos superficies sin forma definida, superficies irregulares que también son atravesadas por esas líneas de fuerza o de campo eléctrico. Y bueno, esas líneas que atraviesan esa superficie se definen precisamente como el flujo eléctrico. Y veíamos que dependiendo de la dirección en que atravesaran esas superficies, podríamos decir que el flujo era positivo o negativo. Si esas líneas de flujo o de fuerza eléctrica o de campo eléctrico atravesaban esta superficie que hacemos, que trazamos rodeando a un cuerpo, si la atravesaban de adentro hacia afuera, el flujo sería positivo, y si la atravesaban de afuera hacia adentro, el flujo sería negativo. Entonces, esto que vimos aquí, esto es precisamente el flujo eléctrico. En este caso, esta carga positiva, el flujo eléctrico es de, pero negativa, es de -8 líneas de fuerza, porque las 8 líneas que estamos aquí representadas están atravesando esta superficie remarcada en amarillo, de afuera hacia adentro, entonces de ahí su signo negativo, y la cantidad son exactamente estas líneas, 8 líneas de fuerza que podemos contabilizar ahí. De igual manera, del lado derecho, una carga positiva tiene 8 líneas de fuerza que están saliendo
de la carga positiva y están atravesando esta superficie de adentro hacia afuera, por eso reciben un signo positivo. Entonces el flujo eléctrico de esta carga son 8 líneas de fuerza positivas, ¿no? 8 líneas de fuerza, 8 líneas de flujo positivo. Y después estuvimos hablando acerca de que este flujo, estas líneas de flujo que atraviesan una cierta área, pues eso me va a permitir determinar una cantidad física que se llama la densidad de flujo, simplemente haciendo la relación de este flujo, de estas líneas que atraviesan el área, entre esa área obtengo una cantidad que se llama la densidad de flujo. Y la densidad de flujo, de acuerdo con lo que nos dice esta lámina, decíamos que era proporcional, que existiera una relación con el campo eléctrico y que era proporcional con este campo eléctrico. Y partiendo de esa idea, hicimos aquí todo un desarrollo matemático para llegar al punto importante o más interesante de todo este desarrollo, para determinar que el flujo eléctrico es exactamente igual a la carga. Es decir, que si nosotros tenemos un cuerpo cargado o una serie de cuerpos cargados y los envolvemos con una superficie o con una forma arbitraria, las líneas de flujo que están contenidas en esa superficie arbitraria o volumen, lo que sea, pues van a ser exactamente igual a la carga que está contenida en esa superficie. Es decir, las líneas que entran o que salgan en esa superficie serán igual a la carga contenida en esa superficie. Eso es la expresión de la ley de Gauss, que dice textualmente que la suma algebraica de las líneas de fuerza que salen y que entran en una superficie cerrada es igual a la suma algebraica de las cargas eléctricas encerradas por esa superficie. Y recordemos que esa superficie es una superficie imaginaria que nosotros colocamos sobre un cuerpo cargado o sobre una serie de cuerpos cargados. Y nos permite determinar mediante pues esa contabilidad de las líneas que entran y que salen, me permite determinar cuál es la carga que está contenida en esa superficie. Aquí hicimos el ejercicio para verificar esta ley de Gauss, analizando estas superficies que encerraban cuerpos cargados o cargas eléctricas, y vimos que se cumplía esa ley de Gauss. En cada caso, si hacíamos la suma de las líneas que entraban y salían en esa superficie, pues encontrábamos efectivamente la carga que estaba contenida en esa superficie. Y vimos que si teníamos una carga, un cuerpo cargado eléctricamente, en este caso esta carga positiva, consideramos que esta carga positiva, más que ser un círculo, es una esferita porque tiene 3 dimensiones, sería una esfera, una carga esférica. Entonces podríamos determinar, si envolvíamos esta carga que tiene forma esférica en una superficie que tuviera la misma forma, en una superficie gaussiana que tuviera la misma forma con un cierto radio, entonces todas las líneas de fuerza eléctrica que salen de esta carga, con este cuerpo cargado en todas direcciones, estarían atravesando esta superficie gaussiana, y entonces eso nos permitiría determinar la carga contenida en esta superficie, que sería exactamente igual a la carga que tiene esta esferita que está internamente contenida ahí en esta superficie. Y bueno, también comentábamos que esta ley de Gauss nos es útil para cuando necesitamos determinar la carga en ciertos otros materiales que no son precisamente una carga puntual, una carga esférica, sino materiales que tienen, por ejemplo, que es una placa cargada eléctricamente, y mi interés es determinar la carga de una cierta porción de esa placa, solamente una parte. Entonces puedo utilizar una superficie gaussiana para intersectar esta placa y poder calcular
cuál es la carga que corresponde a esta, no la totalidad que está con la que está cargada esta placa, sino solamente la carga que estuviera contenida en este espacio que está aquí marcado con estas líneas, este ashurado que tiene este círculo. Me interesaría saber cuál es la carga que está ahí precisamente determinada. Para eso hacemos uso de la ley de Gauss para determinar esta carga. De igual manera, si nuestro cuerpo no fuera una placa, si no fuera un cilindro o algo muy largo, una forma muy larga, que generalmente es una forma cilíndrica, la que tiene, por ejemplo, conductores o barras, entonces podría yo envolver esa superficie con una superficie gaussiana que también sería un cilindro, y de esa manera poder visualizar las líneas de fuerza de campo eléctrico que salen de este cuerpo cargado positivamente, y mediante eso, al envolverlos con esta superficie gaussiana, poder determinar la carga que está contenida en esta sección del conductor, solamente en una cierta longitud de este conductor, que sería la longitud que tendría esta superficie gaussiana que lo envuelve. Y entonces eso me va a permitir determinar la carga que tiene esta sección a partir de la totalidad de la carga y de esta consideración de la superficie. Bueno, son aplicaciones de la ley de Gauss y de las superficies gaussianas para determinar cargas en parciales, en áreas parciales de otros cuerpos, no en la totalidad del cuerpo, sino en una parcialidad del mismo. Muchachos, hasta aquí fue lo que, no es cierto, vimos todavía después los conceptos de densidad superficial de carga y densidad volumétrica de carga. Veíamos que si teníamos una carga, nuevamente una carga que consideramos una carga esférica de un cierto valor, y esa carga esférica la encerrábamos dentro de una superficie gaussiana que también correspondería con una esfera de un cierto radio, en este caso de 10 centímetros, nosotros podíamos calcular la superficie o el área de esta superficie gaussiana mediante la ecuación con la que calculamos el área de una esfera, que es 4pi por radio al cuadrado. Y entonces calculamos esa área. Y una vez que tenemos esa área, y conociendo la carga que está contenida dentro de esa esfera, pues podemos determinar una cantidad física que se llama la densidad superficial de carga. Y eso es simplemente hacer la relación de la carga contenida en esa esfera entre el área de la superficie de esa esfera. Y obtuvimos aquí un valor que me dice qué tanta carga debería contener un metro cuadrado de esta esfera. O sea, esa es la interpretación pues de esta densidad. Este resultado que obtuvimos me dice que si tuviéramos un metro cuadrado de superficie en esa esfera, este metro cuadrado tendría una carga de 3.97 por 10 a la menos 4 coulombs. Y de la misma manera, muchachos, hicimos de cuenta que esa fuera una esfera sólida y de la cual podríamos calcular su volumen para poder determinar otra cantidad física que se llama la densidad volumétrica de carga. Y la densidad volumétrica de carga, pues simplemente la calculamos dividiendo la carga contenida en esa esfera entre el volumen de esa misma esfera, y llegamos ahí a un valor de 0.11 de 93 coulombs por metro cúbico. Me dice que si esta esfera tuviera un metro cúbico, pues tendría una carga de 0.01193 o 1.193 por 10 a la menos 2 coulombs por metro cúbico, que no sé por qué le puse esto, pero es el metro por metro cúbico. Es la densidad volumétrica de carga, la relación entre la carga y el volumen de esta esfera. Desde luego que si la esfera cambia de tamaño, pues la densidad, estas densidades cambiarán también, porque van a depender del área y del volumen de esa superficie gaussiana que nosotros tracemos, o de la superficie real que estemos analizando. Y hasta aquí, eso fue lo que vimos en la clase pasada, muchachos. Pregunto, ¿alguna duda, pregunta, comentario? Chicos.
¿No hay dudas, preguntas ni comentarios? ¿Podemos continuar a lo que sigue? Sí, profe. Ok, gracias. Entonces, lo que sigue es que vamos a seguir hablando de flujo, de líneas de flujo, de densidad de flujo. En la siguiente lámina vamos a tratar de entender un poquito más ese flujo y esa densidad de flujo. Porque aquí tenemos, en la primera imagen de la izquierda arriba, tenemos una serie de líneas. Estas líneas rojas son líneas de campo eléctrico o líneas de fuerza eléctrica o líneas de flujo eléctrico, que son lo mismo todo. Y estas líneas de campo están atravesando esta superficie que está aquí marcada en color rosa. Esta superficie es un área que está siendo atravesada por estas líneas. Y aquí vemos claramente cómo están marcados los puntos en donde estas líneas atraviesan esta superficie. Y la característica de esta superficie con respecto a estas líneas es que esta superficie es perpendicular a estas líneas. Es decir, estas líneas con esta superficie forman un ángulo de 90 grados. Eso quiere decir que sean perpendiculares. Hay un ángulo de 90 grados con respecto a estas superficies. Lo que no ocurre, por ejemplo, en este caso de la figura del inciso B, más a la derecha, porque si esa misma área que está aquí rosa, yo la inclino de alguna manera, o la sustituyo por esta área en azul, que sería un área diferente. En este caso me dice aquí una superficie diferente, pero que ya no está perpendicular a esta línea, sino que tiene una cierta inclinación. Entonces eso va a afectar, desde luego, nuestra densidad de flujo eléctrico, o densidad de flujo. ¿Por qué? Porque esta superficie, de alguna manera, si nosotros le trazáramos una perpendicular y trazáramos este vector sería lo que llamamos el vector área. Voy a empezar a escribir aquí porque si no, todo queda al vuelo. Aquí tenemos un área que está siendo atravesada por estas líneas de fuerza, llamamos eso el área normal. Y si nosotros quisiéramos calcular la densidad de flujo, en este caso, este es el caso cuando hay perpendicularidad, cuando es perpendicular. Voy a abreviar para no tener que escribir tanto porque me cuesta trabajo escribir. Entonces, si hay perpendicularidad, aquí pongo si hay perpendicularidad, entonces la densidad de flujo que podemos calcular para esta superficie, para esta área normal, va a ser igual a precisamente el flujo eléctrico, es decir, la cantidad de líneas que atraviesan esa superficie o esa área normal. Esta es la ecuación que vamos a utilizar cuando haya perpendicularidad. Cuando no haya perpendicularidad, tenemos que tomar en cuenta que existe este vector. Voy a cambiar aquí la notación. Este vector se llama, es precisamente el vector área. Y entonces ese vector área forma un ángulo, es este ángulo θ con respecto a las líneas. Y entonces, en esas condiciones, la densidad de flujo la vamos a calcular de esta manera. Va a ser nuevamente el flujo eléctrico, pero ahora dividido entre el área normal. Pero tenemos que, esta inclinación nos afecta, por lo cual tenemos que afectarla por el coseno del ángulo que forma las líneas de flujo y este vector, que es el vector del área normal, que es un vector perpendicular a esta superficie. Depende de la inclinación de esa superficie. Entonces, esta es la ecuación que vamos a utilizar cuando no hay perpendicularidad. Entonces, tenemos ahí dos casos diferentes en la forma en que vamos a determinar, la densidad de flujo eléctrico, dependiendo de si las superficies son perpendiculares o no. Entonces vamos a tratar de entender un poquito más esto, muchachos. Espero que así sea. Con estas imágenes de la derecha, tenemos aquí una
un par de placas. Estas placas que están aquí abajo y arriba de esta imagen son placas de alguna manera cargadas eléctricamente, de tal suerte que aquí arriba tenemos una placa negativa y aquí abajo tenemos una placa positiva o cargada positivamente. Y si tenemos eso, lo que ocurre es que aquí todas estas flechitas rojas son líneas, indican la dirección de las líneas de campo eléctrico. Son líneas de campo eléctrico, líneas de fuerza eléctrica o líneas de flujo eléctrico, que es todo lo mismo. Y aquí están simbolizadas algunas en la parte central. Y entonces se trata aquí de identificar cuáles de estas superficies que están marcadas están siendo atravesadas y de qué forma por estas líneas. Esto es, a ver si entendimos la idea, muchachos. Voy a remarcar un área en estas que están aquí. Esta, por ejemplo, esta área que va del punto D al punto A, y luego al punto B, y luego al punto C, y luego al punto D cierra. Esta área que remarqué en amarillo. ¿Cómo estarían atravesando las líneas esta área? ¿Perpendicular o no perpendicular? ¿Alguna idea? ¿Alguien me puede decir? Perpendicular. Muy bien, sí, efectivamente serían perpendiculares, porque si nos damos cuenta, esta superficie estaría paralela a las placas, y entonces las líneas pues, estarían atravesando perpendicularmente esa superficie. Muy bien, Rubí, gracias. Y eso, ¿dónde sucedería también? Pues en esta, por ejemplo, en esta otra área que voy a remarcar ahorita, en esta que está aquí arriba, que de hecho tiene el mismo color que la de abajo. Esta área también estaría siendo atravesada de manera perpendicular por las líneas. Porque esta área también estaría, o esta superficie estaría paralela a la placa de arriba, y entonces estarían las líneas atravesando de manera perpendicular. Lo que no sucedería con esta área que voy a remarcar ahorita, por ejemplo, esta área formada por de aquí de KF y luego de F a B, de B a C y de K a C, esta área ya no sería perpendicular a las líneas, porque las líneas estarían atravesando, digamos, con una cierta inclinación con respecto a esta área. Entonces aquí ya no habría perpendicularidad. Entonces aquí ya no aplicaría, bueno, ya no sería perpendicular a las líneas, tendría una cierta inclinación. No sé si lo ubiquemos, muchachos. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta, comentario? Bueno, entonces cuando hay ¿cómo se dice? Perpendicularidad, sí. Es cuando las líneas están paralelas y atraviesan algo, y cuando no hay es porque cuando las líneas atraviesan algo, pero están en un grado de inclinación. Ajá. Cuando atraviesan algo de forma que forman un ángulo recto, un ángulo de 90 grados, es cuando hay perpendicularidad. Esta superficie, voy a remarcar esta superficie aquí. Y esta línea, o cada una de estas líneas, aquí, bueno, es que es difícil dibujarlo, pero aquí, esta línea con esta superficie forman un ángulo de 90 grados. Aquí es cuando decimos que hay perpendicularidad. Esta superficie, pues es si yo trazo una línea aquí en esta superficie, por ejemplo, a la mitad, con respecto a esta, aquí es donde volveríamos que forma un ángulo de 90 grados con la línea de campo eléctrico, con la línea de flujo. En este caso, eso es perpendicularidad. Esto es, la superficie y la línea forman 90 grados. En este caso ya no. En este caso de la segunda imagen, porque la superficie estaría aquí, vamos a trazar una línea, no sé, una línea que atraviese donde donde cruza esta línea, aquí. Y aquí ya no formaría 90 grados. Entonces, ahí es cuando no hay perpendicularidad. Ahí es cuando tendremos que trazar un vector y ver que se forma este ángulo θ. Con respecto a esta línea que es
esa sí es perpendicular a la superficie. Entonces aquí la diferencia de la primera con la segunda es precisamente este ángulo θ. Y entonces el punto es que si no es perpendicular, si no forma 90 grados con la superficie, tengo que utilizar esta ecuación. Si forma 90 grados con la superficie, tengo que utilizar esta ecuación. Nada más es la diferencia. O sea, nada más aquí es identificar cuál sí y cuál no. Y vamos a tratar a ver si la parte de abajo queda un poquito más claro. No sé si con esto aclaré un poquito, Alondra. Sí, profe. ¿Sí? Entonces, vamos a ver si aquí abajo aclaramos un poquito más eso. Voy a suponer que este cubito verde está cargado eléctricamente, es decir, tiene cargas eléctricas. Voy a suponer que son positivas, que podrían ser negativas, pero me interesa que sean positivas ahorita. Entonces, ¿qué pasa con este cuerpo cargado positivamente? Pues resulta que tiene líneas de fuerza que están procediendo de él, o sea, que están saliendo de él. Como es positivo, pues las líneas estarán saliendo de él en todas direcciones. Por ejemplo, por esta cara del cubo estarían saliendo líneas de fuerza así. Así podría dibujarlas. Pues estarían en toda la superficie, ¿no? Pero yo nada más dibujo 3 para efectos de rapidez. Igual, en cualquier superficie siempre estarían saliendo líneas de campo de manera perpendicular a esta superficie. Hacia arriba, hacia abajo, de la misma manera. En este caso, este cubo tiene 6 caras. Pues por cada una de esas 6 caras estarían saliendo líneas de fuerza o de campo eléctrico en todas direcciones. Como hemos visto antes en una esfera, pues salen en todas direcciones. En este caso, como es un cubo, pues salen en la dirección de sus 6 caras. Y ya está. Ahora, pregunto, muchachos, a ver si entendimos el concepto de la perpendicularidad. ¿En cuál de estas? Aquí tengo 5 superficies, estas 2 cuadradas, que es esta café de arriba y esta café de abajo. Y estos círculos cafés, bueno, aquí tienen forma de elipse porque están de alguna manera dibujadas en perspectiva, pero son unos círculos. Y yo pregunto, ¿en cuáles de estos cinco figuras las líneas están atravesando de manera perpendicular? ¿Alguien me puede decir? En la de arriba y en la de En abajo. el, Las de arriba y en los círculos. A ver, otra vez. En el primer círculo, Ajá. arriba de los 2 cuadrados y el último círculo. Ok, dicen que en el primero, en el último círculo. Ok, vamos a ver, vamos a checar un poquito eso. ¿Qué pasa con los cuadritos de arriba y abajo? ¿Cómo es en ese caso? También son También. perpendiculares, ¿no? También, ¿no? También son perpendiculares. En el primer círculo efectivamente son perpendiculares porque, bueno, aquí, como está en perspectiva, a lo mejor no es tan fácil verlo, pero voy a tratar de dibujar, por ejemplo, si yo dibujara el eje mayor de este elipse, que sería una línea recta, no, eso no es. O dibujara, si tomo en cuenta que es un círculo, dibujara el diámetro de ese círculo, vería que si ese diámetro del círculo, bueno, estoy muy chueco hoy, demasiado. Entonces el último que decía no es porque pues tiene inclinación, ¿no? Así es, el último no. En este caso, sí, porque si yo dibujara ese diámetro, podría ver que ese diámetro, esta superficie con estas líneas forman efectivamente un ángulo de 90 grados. Ahí sí, hay perpendicularidad. Estas, por ejemplo, efectivamente con estas forman 90 grados. Con esta superficie forman 90 grados. Esta con esta superficie forma 90 grados. Ahí no había problema. Pero aquí esta ya no. Entonces en estos tres casos aplicarían esta ecuación para este y para aplicaría esta ecuación porque aquí hay perpendicularidad.
Para el siguiente, que es esta que está inclinada, esta elipse que está inclinada, se llama un círculo que está inclinado con respecto a la cara del cubo. Entonces veríamos que aquí estas líneas ya no forman 90 grados con respecto a esta superficie. Y entonces lo que tenemos que hacer en este caso pues, es trazar un auxiliar que es este vector área para poder determinar que el ángulo que forma esta con las líneas es este, porque es el que nos interesa aquí para determinar el valor de la densidad de flujo. Entonces, esta área normal, pues estaría, bueno, esta superficie estaría formando un ángulo con estas líneas que podríamos determinar a partir de esa perpendicular, que es el vector área normal. Y entonces eso afectaría desde luego a la magnitud de la densidad. Y el último, la verdad es que efectivamente, por ahí me dijeron al final, ahí no estarían atravesando las líneas, estarían pasando propiamente sobre la superficie, pero no la estarían atravesando, o estarían pasando abajo o arriba de esa superficie, pero no la estarían atravesando. Vamos a tratar de ver si físicamente lo podemos representar. Para eso necesito verme, déjenme despliego esto. Y entonces aquí estoy, y aquí estoy, y aquí está. Vamos a suponer que esto es mi superficie, muchachos que están atravesando las líneas. Esta es la superficie, esta. Entonces tengo mi superficie, aquí la tengo, y aquí tengo mi vector, mis líneas de campo. Entonces, el primer caso es este. Aquí mis líneas son perpendiculares. Si se dan cuenta, aquí forman 90 grados con respecto a estas líneas. Aquí puedo tener muchas líneas que están atravesando. Y siempre van a formar 90 grados. En este caso hay perpendicularidad. Ese es el caso del círculo que tengo al extremo izquierdo, al lado izquierdo del cubo. Y luego el círculo que tengo al lado derecho del cubo, lo que hace es esto, tiene una inclinación. Entonces las líneas van a estar pasando aquí, pero ya no tiene 90 grados con respecto a la superficie. ¿Sí lo vemos? Ya es un ángulo diferente. Y en el tercer caso, resulta que la superficie está así. Entonces las líneas van a pasar, una de dos, o pasan por la superficie, o pasan por arriba, o pasan por abajo, pero no atraviesan la superficie. ¿Sí lo vemos? En tu caso podrían pasar por encima de la superficie, pero no la atraviesan. Entonces eso es importante porque en este último caso no podríamos determinar una densidad de flujo. ¿Por qué? Porque para determinar una densidad de flujo tendríamos que dividir entre un área que se atraviesa y aquí no atravesamos ningún área. En el mejor de los casos las líneas pasan sobre la superficie pero no la atraviesan. O pasan por arriba o pasan por abajo, o pasan por un lado pero no la atraviesan. Pues nada más es el concepto de que para que podamos tener una densidad de flujo las líneas deben atravesar una superficie y en este último caso no lo hacen. Hasta ahí, muchachos, ¿alguna duda, pregunta, comentario? ¿Sí captamos esa idea? Sí. Sí. Vale, gracias. Entonces, ya con todas esas ideas que hemos plasmado hasta ahorita, con el tiempo que nos queda en el reloj, y si se termina el tiempo nos recolectamos unos minutitos más, vamos a tratar de resolver un ejercicio. No es cierto, no vamos a tratar, vamos a resolver un ejercicio como este. De manera similar a lo que habíamos visto antes, sí, la inclinación puede ser hacia cualquier lado, no hay problema, nos pregunta Cassandra. La inclinación puede ser hacia cualquier lado, nada más nos interesa determinar cuánto vale el ángulo para poder calcular esa densidad de flujo. Aquí este ejercicio, muchachos, me dice que si tengo un cubo metálico, es ese cubo verde que está ahí, de 4 centímetros por lado, y es cargado eléctricamente de tal forma que almacena una carga de 0.96 coulombs. Me dice que si se colocan superficies auxiliares, como se indica en la figura,
determina todas estas cosas que están listadas en la lista de la izquierda. En el primer caso me dice el flujo eléctrico de cada una de sus caras. Vamos a pensar un poquito, muchachos. Si este cubo tiene una carga total de 0.96 coulombs y es un cubo que tiene 6 caras, y suponemos que la carga está repartida uniformemente en todas sus caras, ¿alguien me puede decir cuánto vale el flujo eléctrico en cada una de sus caras? ¿O cómo puedo calcular ese flujo eléctrico en cada una de sus caras? ¿A qué será igual? Vamos a ver. Multiplicar los coulombs por el número de caras. A ver, vamos a reeditar esa idea. Es una idea, está bien, pero la idea es que estos 0.96 coulombs están repartidos en todas las caras. No están en una sola cara, sino que están repartidos en todas las caras. Entonces, ¿cómo podría yo determinar cada cara cuántos de estos 0.96 coulombs tiene? Se dividen entre las 6, ¿no? Entonces quedaría Así es. 0.16. Efectivamente, entonces el flujo eléctrico en cada cara lo podríamos determinar de esa manera. Simplemente, si dividimos el flujo eléctrico total, esto es el flujo eléctrico total, entre el número de caras, podemos obtener el flujo en cada cara. Esto es, como bien nos dijo Claudia, si tenemos 0.96 coulombs entre 6 caras, ¿cuánto me da eso? 0.16. 0.16. 0.16 coulombs, 0.16. coulombs por cara, ¿no? Entonces, cada cara tiene 0.16 coulombs, 0.16, y como son 6 caras, en total este cuerpo tiene 0.96 coulombs de flujo eléctrico. Y recordemos, ahorita estamos manejando flujo como si fuera carga, pero recordemos que efectivamente llegamos antes a un resultado que decía que el flujo eléctrico era exactamente igual a la carga. O sea, ambos se miden en líneas de fuerza o en coulombs. Y ahí, por eso estamos expresando este flujo también en coulombs. Entonces ya tenemos el flujo en cada cara, lo que es el inciso A ya está aquí resuelto. Es de 0.16 coulombs en cada cara. Y si me piden, muchachos, el flujo eléctrico total, el inciso B me pide el flujo eléctrico total. ¿Cuánto es el flujo eléctrico total? ¿A qué sería igual el flujo eléctrico total? ¿Alguna idea? Si en cada cara hay 0.16 coulombs, el flujo eléctrico total. Igual sería 0.96. Igual, 0.96, ¿no? Recordemos que por definición el flujo eléctrico total es igual a la carga total, y entonces es 0.96 coulombs. Nada más que antes estaba expresado como carga, ahora está expresado como flujo, pero como los dos se pueden expresar de la misma manera, pues entonces el flujo es exactamente igual a la carga, 0.96 coulombs. Eso nada más es pues, cuestión de ir razonando un poquito. Muchachos, nos queda menos de un minuto en el reloj. Si les voy a pedir que ahorita que se termine la sesión, si no me doy cuenta, de todas maneras se reconecten, por favor, para ver si avanzamos al menos un par de incisos más. Muchachos, la densidad de flujo en la cara superior de este cubo. Para poder determinar la densidad de flujo, pues necesito un área que atraviesen las líneas de flujo en este caso. No las he dibujado, pero me faltó eso. Las líneas pues van a estar